en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A él oíd. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Soy la luz y la vida del mundo, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo. Levantaos y venid a mí. Hola a todos. Ahora quisiera hablar de algo muy importante. Tanto los antimormones como los ex-mormones siempre han criticado a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por la simple razón de que ellos dicen de que no existen tres dioses, sino que solamente uno. Pero vamos a ver en realidad qué es lo que la Iglesia Católica y los cristianos creen. Porque es increíble, tengo que hablar de la Iglesia Católica porque los cristianos aún siguen doctrinas de la Iglesia Católica hoy en día. Y por tal razón también critican a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que no tenemos al Jesús que ellos tienen, que nuestro Jesucristo es totalmente diferente. A la larga tienen razón, porque los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no siguen doctrinas católicas, ni mucho menos doctrinas y filosofías de los reformadores. Pero entremos en el asunto. Hablemos del credo de Atanasio. El credo de Atanasio fue creado en el año 325 en el primer concilio de Nicea. Es aquí donde se perdió la verdadera naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es aquí donde nace una falsa doctrina conocida como el credo de Atanasio o el credo de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Y dice así, el credo de Atanasio: todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica. El que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Ahora bien, la fe católica es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar las sustancias, porque una es la persona del Padre y el Hijo, y otra también la del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad, cual el Padre, tal el Hijo, increado, también el Espíritu Santo, increado, el Padre, increado, el Hijo, increado, también el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo,
inmenso también el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno también el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como no son tres increados, ni tres inmensos, sino un solo increado y un solo inmenso, igualmente omnipotente, el Padre omnipotente, el Hijo omnipotente, también el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es también el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor también el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como por la cristiana verdad somos compelidos a confesar como Dios y Señor a cada persona en particular, así la religión católica nos prohíbe decir tres dioses y señores. El Padre por nadie fue hecho ni creado ni engendrado. El Hijo fue por solo el Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo del Padre y del Hijo no fue hecho ni creado, sino que procede. Hay, consiguientemente, un solo Padre, no tres padres, un solo Hijo, no tres hijos, un solo Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y esta es la Trinidad. Nada es antes ni después, nada mayor o menor, sino que las tres personas son entre sí y coeternas y coiguales, de suerte que, como antes se ha dicho, en todo hay que venerar lo mismo la unidad de la Trinidad, que la Trinidad en la unidad. El que quiera, pues, salvarse, así a sentir de la Trinidad. Pero es necesario, para la eterna salvación, creer también fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es, pues, la fe recta que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios engendrado de la sustancia del Padre antes de los siglos, y es hombre nacido de la Madre en el siglo. Perfecto Dios, perfecto hombre, subconsciente del alma racional y de la carne humana, igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad, más aún cuando sea Dios. Y hombre no son dos, sino un solo Cristo, y uno solo, no por la conversión de la divinidad en la carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios, uno absolutamente, no por confusión de la sustancia, sino por la unidad de la persona, porque a la manera que el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y el hombre son un solo Cristo, el cual padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Omnipotente, desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y a su venida todos los hombres han de resucitar con sus cuerpos, y dar cuenta de sus propios actos, y los que obraron bien irán a la vida eterna, los que mal al fuego eterno. Esta es la fe católica, y el que no la creyere fiel y firmemente, no podrá salvarse. Como pueden ver ustedes, este es la doctrina de la Trinidad.
o el credo de Atanasio. Y esto es lo que creen los católicos y los que creen los cristianos hoy en día. ¿Qué les parece? Bueno, ahora veamos en qué creen los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nosotros creemos en 3 dioses. Nuestro Padre Celestial es el Padre de nuestros espíritus. Jesucristo es el primogénito del Padre y el unigénito en la carne. Y el Santo Espíritu es el que da testimonio del Padre y del Hijo. Son 3 personas muy diferentes. No son 3 increados ni 3 inmensos, como lo dicen, o son parte de la misma divinidad, como dice el credo de Atanasio. Son 3 personas diferentes, distintas. Como yo soy una persona, mi papá es mi otra persona y mi mamá es otra persona. Son 3 personas, somos 3 personas diferentes. Ahora, ¿cómo podemos comprobar estas cosas? Bueno, utilizando las escrituras. En estos momentos les voy a demostrar de que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días siguen al verdadero Dios de Israel, al verdadero Mesías de la casa de Israel. ¿Sí entienden? Bueno, comencemos. Esto es lo que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creen. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y he aquí, una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Ven? Jesucristo saliendo del agua, el Espíritu bajando sobre él y la confirmación del Padre haciendo constar de que Jesucristo es su Hijo. Son 3 personas muy diferentes. Jesucristo no era un ventríloco, que puede fingir otras 2 personas que no son él. Pero continuemos. Mateo 26, del 39 en adelante, dice lo siguiente: Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Si el Padre y Jesucristo fueran la misma persona, ¿por qué hacer esta pantomima? ¿No creen? ¿Ah? Es algo ridículo el fingir, el estarse hablando consigo mismo.
Pero la Escritura podemos apreciar que no es así. Continuemos. Juan, capítulo 14, versículo 28 en adelante. Habéis oído que os he dicho, voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, ciertamente os regocijaréis, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. La Escritura es clara y se los estoy demostrando que el Padre y el Hijo, que el Padre y Jesucristo son dos personas diferentes, son dos personas distintas. Continuemos. Marcos 15, 34 en adelante. Y a la hora novena exclamó Jesús a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que interpretado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Según la doctrina católica y cristiana, Él se desamparó a sí mismo. Según la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, le estaba haciendo una pregunta, estaba suplicando a su Padre que por qué lo había abandonado. Continuemos. Juan 20, 17 en adelante. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Una vez más, Jesucristo mismo enseña la diferencia entre el Padre y su persona. El otro día estaba viendo un debate en el cual hermano pastor dijo de que no puede considerar a Jesucristo como su hermano, y ridiculizó a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sin embargo, esta escritura dice: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero ve a mis hermanos y diles. Para nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Jesucristo es el hermano mayor de todos nosotros. Él es el primogénito de todos nuestros espíritus. Él es el mayor de todos. Continuemos. También, tanto católico como cristiano dicen de que, es más, se burlan de que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días hacen constar al mundo que Jesucristo posee carne y huesos, un cuerpo tangible. Para ellos es un ser espiritual. Veamos qué es lo que dice la Escritura. Lucas 24, del 36 en adelante. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas,
Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Mas él les dijo: ¿por qué estáis turbados y surgen dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como aún ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Qué les parece? ¿Estamos claros ahora lo que verdaderamente creen los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Es totalmente diferente a lo que creen los cristianos y a los miembros de la Iglesia Católica. Sin embargo, nosotros los aceptamos a ustedes como cristianos porque se esfuerzan, porque la intención está ahí. El problema es las doctrinas que están siguiendo ustedes. Pero me van a decir, siempre me salen con lo mismo. Me dicen, pero es que José Smith aquí, José Smith allá, que José Smith aquí, que José Smith allá. Mira, hay muchas especulaciones, hay mucha información equivocada, hay mucha información que es correcta, pero le dan una vuelta que no es verdadero. Le aumentan cosas que no son. Ahora, tal información, tanto en línea como en las iglesias que están predicando y enseñando, es una información equivocada. José Smith dio testimonio de que vio a dos personajes, que vio al Padre y que vio al Hijo. Veamos qué es lo que dice en las Escrituras. Veamos si es cierto. Porque ya nos dimos cuenta de que el credo de Atanasio, que siguen los de la Iglesia Católica y todo el cristianismo, no van de acuerdo con las Escrituras. Volvamos a las Escrituras en estos momentos y nos vamos a Hechos capítulo 7 versículo 55. Pero Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora bien, tanto Esteban como José Smith poseen el mismo testimonio. Todo miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días posee tal testimonio.
y puede hacer la diferencia entre el Padre y entre el Salvador. Ok. Bueno. Otro día, esta señora me dijo, no, espérese, hermano. Y le digo, ok, ¿qué pasó? Me dice, no, es que Jesucristo tomó cuerpo, pero se fue en espíritu. ¿Quién la saca de ahí? Es más, ¿quién saca a los cristianos de ahí? Aunque lean las Escrituras y aunque se les demuestre, no lo van a sacar de ahí. Pero vamos a las Escrituras. ¿Qué es lo que dice en Hechos 1, versículo del 9 en adelante? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones vestidos de blanco, los que también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado entre vosotros arriba al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, con su cuerpo tangible, de carne y huesos, con su cuerpo glorificado, resucitado. Así como se fue, así regresará. Jesucristo no es un espíritu. ¿Entendido? Bueno, continuemos. Veamos qué es lo que nos dice Hechos 2, 22 en adelante. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como también vosotros sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y presencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándolo, a quien Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Quién levantó a Jesucristo de la muerte? Dios lo levantó. El Padre lo levantó. ¿Ok? Como pueden ver, las Escrituras nos hace saber a nosotros que tanto el Padre como Jesucristo son 2 personas muy distintas, muy diferentes. Podrán tener la misma misión, los 3, pero son 3 diferentes personas. Y esto no le quita el valor a cada una de ellas. El punto que les quiero dar a entender a ustedes es de que Jesucristo mismo ha dicho que Él es el que muestra al Padre. Él es el que te prepara a ti para presentarte ante el Padre. Bueno, no me voy a meter en doctrina cuando no entiendes leche,
cuando no puede sostener la leche. Continuemos con las escrituras. Lo básico. Leamos Hechos 10, capítulo 10, versículo del 39 en adelante. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se apareciese. Nuevamente, las Escrituras nos dice de que el Padre y Jesucristo son dos personas muy diferentes. Bueno, continuemos. Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, que dice cercana esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nuestros hermanos cristianos tienen un problema aquí, muy grave. Porque la doctrina del cristianismo dice de que ellos pueden ser salvos con solamente confesar con su boca al Señor Jesús. Pero aquí la Escritura nos dice que debes de creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces serás salvo. Pero aquí hay un grave problema. Ustedes no creen tal cosa. ¿Por qué? Porque no hacen la diferencia. No quieren aceptar que el Padre y que el Hijo son dos personas diferentes. ¿Ves cómo se meten en problemas? Por seguir doctrinas de los reformadores. Bueno, continuemos. Hebreos capítulo 13, versículo 19. Y aún más os ruego que lo que hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del convenio sempiterno. Ay, hermanos. Yo sé que me pueden decir de que no soy cristiano. ¿Y saben qué? No me importa. No me importa que me digan que no soy cristiano. Es más, me hace sentir feliz. Porque me hace sentir diferente. Prefiero de que me digan de que soy mesiánico y no cristiano. Porque creo en el verdadero Mesías. Conozco al verdadero Mesías de la casa de Israel. Y también conozco al verdadero Dios de Israel. Al verdadero Dios viviente de la casa de Israel. Y no tiene nada que ver con el cristianismo. Lo siento. Pero otro día les explico por qué no tiene nada que ver con el cristianismo.
pero en estos momentos solamente me quiero dedicar a demostrarles con las escrituras. No usé solamente una escritura, utilicé muchas escrituras. Y no he terminado con las escrituras, porque y falta Colosenses, Tesalonicenses, Corintios, falta Primera de Juan, en fin, Apocalipsis. Hay muchas escrituras que explican y que hacen constar que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes. Ahora, es tiempo que nos llevemos mejor. En realidad, hemos sido criticados demasiado. Y siempre salen con lo mismo. Que José Smith aquí, que José Smith allá, que esto, que lo otro. Déjenme decirles esto. El carácter de José Smith no tiene nada que ver con la restauración del Evangelio. Jesucristo pudo utilizar otra persona y siempre hubiesen hablado mal de esa persona. Lo hemos visto por miles de años, la misma situación. Caín se quejó de Abel y toda la posteridad de Adán no quiso seguir el orden patriarcal. 120 años les predicó Noé a la posteridad de Adán y lo tildaron de loco. Y así podemos continuar hasta el momento del verdadero Mesías de la casa de Israel. Hubieron muchísimos que le creyeron. Otros no lo hicieron. Es más, fue asesinado. Pero si verdaderamente vamos a hablar de las Escrituras, las Escrituras nos hace constar de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Utilizó profetas en aquel tiempo, los utiliza hoy y los utilizará en el futuro. En Amós 3 escuchamos la voz del Señor diciendo de que Él solamente revela sus secretos a sus profetas. No hay otras personas. Todo mundo habla del Evangelio. El Evangelio aquí, el Evangelio allá. Muchas personas piensan de que el Evangelio son los 4 primeros evangelios del Nuevo Testamento. Pero el Evangelio eterno es el nombre de la ley mayor. Los cristianos dicen de que la ley ha sido abolida. ¿Y cómo es posible que hablen de evangelio cuando evangelio es el nombre de la ley mayor?
Pero dejémoslo ahí porque es otro tema para más adelante. Lo importante es, quiero dejarles mi testimonio, que yo sé que Dios vive y que es real, que Él es el Padre de nuestros espíritus. Y también sé acerca de su Hijo, del primogénito y del unigénito, del Hijo del Hombre, Jesucristo, nuestro Salvador. Él posee un cuerpo tangible de carne y huesos, resucitado y glorificado. Él es real y Él vive. Y Él es muy diferente al Padre, porque son dos personas muy diferentes. Así como Jesucristo mismo es diferente al Espíritu Santo. Y este testimonio se los comparto en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, les amo muchísimo y siempre oraré por ustedes para que el ojo del entendimiento sea abierto un día. Así es. Hasta luego, hermanos. Hasta luego.